Bien, un saludo especial para todos y especialmente al doctor Efraín Danilo Ariza Ruiz, quien ha apartado un espacio importante en su agenda para compartir de forma generosa su conocimiento con nosotros. Doctor Ariza, en nombre del Grupo de Investigación RATCO, te damos las gracias por la humildad y la generosidad con la que has abordado todos y cada uno de los temas de este ciclo de capacitación que hemos llamado articulación metodológica de la ruta de investigación. Es entonces que, dando continuidad al tema de redacción de artículos científicos, te damos la palabra para que continúes dándonos de esa savia con la que estamos seguros que se afinarán detalles importantes para que la ruta de investigación formativa siga dando frutos de calidad. Una vez más, muchas gracias y el auditorio es tuyo. Muy bien, Edward, muchas gracias nuevamente por esas generosas palabras para conmigo. Y sí, en efecto, continuamos esta presentación, esta discusión alrededor de el artículo científico. Entonces señalábamos rápidamente que el artículo científico tiene como estos grandes elementos: un título, un resumen, unas palabras clave y la clasificación YEL, que se constituyen en los metadatos, es decir, esos elementos que nos permiten dar visibilidad a nuestra investigación y que sea primero atractiva para un editor o un árbitro en una revista indexada, y en segundo lugar, pues que nos da muchas más probabilidades de ser ubicados por cualquier usuario de las bases de datos académicas en el mundo, lo que nos otorga visibilidad, una introducción, un estado del arte y una revisión de literatura, una discusión sobre el método, y allí nos habíamos quedado en nuestra pasada sesión, los resultados, la discusión de resultados y sus implicaciones, las conclusiones, la bibliografía y los anexos. Entonces, rápidamente, habíamos quedado aquí en la discusión sobre el método. Y en la discusión sobre el método, básicamente, y ojo, recuerden que esto es una continuidad. Nosotros la reflexión inicial que hicimos sobre el método en nuestro proceso de investigación, lo hicimos al momento de plantear el anteproyecto, ¿no? Recuerden que ahí está la génesis de lo que estamos pretendiendo publicar en el artículo. Y entonces, en ese sentido, en la discusión sobre el método, expresamos de manera sintética, recuerden el ejercicio que hicimos la sesión pasada, el tipo de investigación, el alcance, el enfoque, las fuentes de información, y describa los instrumentos de recolección de la información. Según la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, al hacer su trabajo de investigación empírica, debe describir en esta parte los métodos cuantitativos o cualitativos que utilizó para obtener datos y recoger información. No olvide explicar los criterios con base en los cuales seleccionó los métodos y diseñó los instrumentos para la recolección de la información. Bien, describa detalladamente los datos que se usaron y haga una breve descripción del objeto de la base de datos o de la población, el tipo de muestreo, el tamaño de la muestra, etc. Si su investigación se vale de información primaria, es necesario anexar el instrumento utilizado. Y por último, debe describir qué variables se utilizaron, cómo se midieron y cuál fue la fuente de información. Muy bien.
Y en el caso de aplicar modelos econométricos o estadísticos, pues se debe hacer evidente también la estrategia empírica y los modelos a estimar, incluyendo el desarrollo del modelo teórico con los apuntes y la forma empírica de abordar la pregunta de investigación. Entre página y media y 2 páginas son suficientes para describir en el artículo la discusión sobre el método. Página y media, 2 páginas. Entonces le reitero la continuidad. Estamos en el curso de práctica 1 de nuestro semillero. Ahí construimos nuestro anteproyecto. Ese anteproyecto tiene un apartado de metodología que dice el tipo de investigación, las fuentes de información, los instrumentos. Lo que se espera es en práctica 2 y práctica 3 aplicar los instrumentos. Listo, ya tenemos los resultados, escribimos el artículo. En ese lapso, porque la investigación no es lineal, es posible que nos hayamos dado cuenta que ese instrumento, que esa propuesta metodológica que planteábamos en el anteproyecto, a partir de la recolección de información y como la investigación misma nos va hablando, ¿cierto? Es posible que haya cambiado algunas cosas, no va a cambiar sustancialmente. Lo que quiero señalar es que si ustedes formularon un buen anteproyecto, tienen ahí la base para redactar esta parte de la discusión sobre el método. Es lineal, no pierdan de vista, existe una continuidad en el anteproyecto, el cumplimiento de los objetivos a partir de la estrategia metodológica y por supuesto entonces ahí llegaremos a los resultados. ¿Por qué es importante la sección de resultados de un artículo científico? Pues porque ahí sistematizamos nuestra argumentación y pruebo o refuto la hipótesis que planteé. Sistematizo los resultados respondiendo las siguientes preguntas. Esta es una buena guía. ¿Por qué razones su hipótesis constituye una respuesta adecuada al problema? ¿De qué manera el análisis de los datos o de los conceptos respalda su hipótesis? Si su hipótesis es válida, ¿qué otras hipótesis pierden validez? Si su hipótesis solo es parcialmente válida, ¿qué aspectos del problema quedan sin respuesta y por qué? Y aquí una cuestión lógica y un error lógico fundamental en que incurrimos a la hora de realizar investigaciones. Tengo una hipótesis y lo voy a utilizar con algo que conocemos mucho en las ciencias económicas. Entonces decimos, mire, yo quiero hacer un estudio de factibilidad para crear una nueva aplicación de domicilios en Bogotá. Y listo, y se aplica toda la metodología de evaluación de estudio de factibilidad o de evaluación de proyectos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, partimos de el interés de un estudio de factibilidad es ver si es rentable o no un emprendimiento y hacerlo antes de meter plata y perder plata en el emprendimiento. Y ahí hay un error en el que incurrimos profesores y estudiantes. Y entonces resulta que después de hacer el estudio de mercado, aplicar las encuestas para proyectar la demanda, el estudio de la competencia, el estudio técnico y el estudio financiero, de manera muy juiciosa, se recopiló la información, toda la información, se recopila. Encontramos que nos da una tasa interna de retorno del 4%, que es una tasa interna de retorno muy bajita, ¿cierto? Y entonces uno diría, no, pues es más rentable poner esa platica en otra opción que genere más valor
más una tasa interna de retorno mayor. Por ejemplo, comprar un lote de engorde. Listo. Y entonces cuando nos enfrentamos a ese resultado, inmediatamente y de manera errónea, pensamos, decimos, está mal, tengo que hacer otro trabajo, tengo que buscar otro negocio y tengo que volver a hacer esto para otra idea. Garrafal error, porque el objetivo del estudio es demostrar si es factible o no, así que es legítimo presentar como resultado que no es factible, que no es rentable. Identifican el problema en términos de la lógica. Si el objetivo es analizar la factibilidad, un resultado válido es que no es factible porque tiene una tasa interna de retorno muy bajita. Pero no, lo que generalmente hacemos es, no, está mal. ¿Cómo así que está mal? Es claro, entonces por eso esta parte que dice si su hipótesis solo es parcialmente válida, entonces uno aclara y dice, si la hipótesis no es válida, yo planteé, es clara ese elemento que estoy planteando. Sí, señor. Sí, Muy señor. bien, muy bien. En este apartado de resultados es crucial la visualización efectiva, presentar los datos de manera ordenada para mantener el foco en los puntos clave de la investigación, ¿no? Entonces, el uso de los gráficos es fundamental. Entonces, miren, por ejemplo, observen, por ejemplo, el panel izquierdo y el panel derecho. Díganme, por favor, ¿cuál panel presenta los resultados de manera más clara? En su opinión. ¿El Para mí el izquierdo? panel izquierdo. El izquierdo. Para ¿El mí izquierdo? izquierdo. Sí, el izquierdo. O sea, el que está debajo del logo de Ratco o el que está debajo de donde dice resultados. El que está debajo del logo de Ratco. ¿Por qué identifican mayor claridad ahí? Porque yo veo que las gráficas están mejor distribuidas y los datos se pueden leer, digamos, más detalladamente. Muy bien, díganme qué datos nos están presentando en el panel izquierdo. Para mí no es claro los títulos del panel izquierdo, que es lo que presenta viendo que son las variables que abordaba el estudio. Por ejemplo, Bien, no tener dinero, solo adultos. exactamente. Fíjense que aquí no hay, simplemente hablamos de un porcentaje, ¿cierto? Y tenemos un poco de puntos. En cambio, en el panel derecho me están diciendo en el título, ¿cierto? Lo que estoy buscando, la unidad de medida, y aquí sí digo, acá dice AO, aquí dice solo adultos. Aquí dice NC, yo no tengo claro qué es NC. En este me dice no cash, no efectivo. Al contrario, los paneles de la derecha muestran la información de manera más clara. ¿Identifican? Lo mismo aquí. Tenemos unas siglas tal, no, aquí ya sabemos qué significa welfare y qué significa SSI, asistencia en efectivo. ¿Es claro? Sí, señor. Muy bien. Continuemos. Aquí, ¿cuál de las dos
les parece más clara. Este es un análisis de dispersión, un gráfico de dispersión que mide la relación entre educación y la exportación de maquinarias de oficina. Para mí el derecho. Uy, no, el El izquierdo está derecho. terrible. Claro, fíjense, aquí son una suma, una nube de puntos, donde sí, por aquí Suiza, SWZC que es Suiza, el antebol significa Bolivia, SY Siria, etcétera. Por aquí HUN Hungría, NL de Holanda. Bien, pero en el panel de la derecha digo, mire, acá está la nube de puntos, pero a mí me interesa analizar sudeste asiático, China y Costa Rica. ¿Es claro? Sí, señor. Muy bien. Listo, entonces lo que quiero señalar es que en los resultados es clave presentar los datos, señalar entonces a la luz de las variables, etcétera, qué es lo que me están diciendo esos datos, qué pasa con la hipótesis planteada con el objeto de estudio y hacer uso correcto de los gráficos en términos de claridad. En los resultados nosotros sencillamente mostramos lo que arrojó la aplicación de los instrumentos. Ahí todavía no hacemos un ejercicio de interpretación, donde lo hace uno en las conclusiones, donde uno hace énfasis en las implicaciones teóricas y de política. Entonces, las conclusiones deben ser precisas, resaltando el objetivo y respondiendo la pregunta de investigación. ¿Cómo se arrancan las conclusiones? En primer lugar, planteando un breve resumen de la investigación como tal. Entonces uno arranca, hasta el momento se ha buscado dar respuesta a la pregunta tal a través de una metodología tal y sustentado en los referentes teóricos tales y tales. Muy bien. Para luego poner los resultados en contexto, posteriormente hacer evidentes las limitaciones y las direcciones para futuras investigaciones, entonces hasta dónde es válido el análisis que hacemos en esta investigación y qué preguntas quedan abiertas o qué horizontes se abren a partir de esta investigación para futuras investigaciones. Y finalizamos con las implicaciones teóricas y de política. Entonces, profe María del Pilar o Eduard, ¿es posible compartir los resultados y las conclusiones del artículo que se sometió en Ecuador? Sí, señor. Muy bien. Yo voy a dejar de compartir. ¿Todavía estoy compartiendo o ya dejé de compartir? Perdón. Ya lo. Ah, muy bien. Listo, profe. ¿Me confirman si ya ven? Sí, profe Pili. Ya, ok. Entonces dice, en la discusión de resultados e implicaciones prácticas de la propuesta. Bueno, voy a leer esta primera parte. Como se mencionaba en la descripción del instrumento aplicado,
La pedagogía del Giving Voice to Values es subsidiaria de la teoría del desarrollo moral de Kohlberg de 1981. Es desde aquí que se configuran las filosofías que determinan la acción que evalúa Giving Voice to Values. En primer lugar se encuentra el egoísmo, equiparable a la primera etapa del castigo y la obediencia de Kohlberg, que hace parte a su vez del nivel preconvencional. En esta etapa lo correcto es la aceptación de reglas y el sometimiento a la autoridad. Las decisiones morales se toman sobre la base de evitar castigos. Es un punto de vista egocéntrico que no considera los intereses de otros. Al evaluar los resultados de la aplicación del instrumento, en el caso 1, presentación de una actividad por parte del estudiante, en donde se incurre conscientemente en plagio, el 81,4% de los encuestados señaló que la acción no es para su beneficio personal. 59%, mientras del 35,9% señaló que se incurrió en plagio para su beneficio personal. Y en lo referente a la satisfacción, los resultados indican que los encuestados identifican que la acción de incurrir en plagio no es para su satisfacción personal, 57,6% contra el 34,5% para su satisfacción personal. Lo anterior indica que en el caso de incurrir en plagio, la mayoría de los encuestados adoptan una postura egoísta. ¿Continúo, profe? Sí, por favor. Listo. En lo referente al caso 2, alteración de los estados financieros de la organización, se identifica un comportamiento similar al caso 1. El 57,5% de los encuestados identifica que la acción de alterar estados financieros no es para su beneficio personal, mientras el 33,3% de los encuestados considera que dicha acción fue ejecutada para su beneficio personal. En lo referente a la satisfacción personal, el 69% de los encuestados considera que la acción de alterar los estados financieros no es para su satisfacción personal, mientras el 18,19% considera que la alteración de los estados financieros fue para su satisfacción personal. Es decir, la mayoría de los encuestados adopta una postura egoísta. Paremos ahí, Pili. Entonces, identifiquemos cómo ponemos en diálogo, ¿cierto?, los resultados, los datos que arrojó nuestro instrumento con lo que dice la teoría, con los elementos teóricos de los cuales habíamos hablado antes en el estado del arte. Antes, cuando describíamos el método que íbamos a utilizar. ¿Ven? Entonces, fíjense cómo en el análisis, en esta sección, se hace evidente ese ejercicio. Bajemos, Pili. Listo, bajemos. No, regresa, porfa. Qué pena, mil disculpas. Tranquilo, profe. Aquí. El último párrafo. Por favor. Con el fin de identificar las posturas éticas de los estudiantes frente a situaciones universitarias y profesionales, se han evidenciado los siguientes aspectos. El 39% considera que copiar es plagio y podría resultar en la pérdida del curso o incluso el despido universitario. A la luz del 61% que manifiesta que alterar los estados financieros es un delito profesional y podría recibir una sanción o perder la tarjeta profesional. En relación con la afirmación, comenzar el hábito de alterar estados financieros de una empresa ahora podría resultar en alterar estados financieros con más frecuencia en el futuro. El 82% de los encuestados estuvieron de acuerdo, mientras que el 18% opinan que comenzar el hábito de copiar ahora podría resultar en copiar con más frecuencia en el futuro.
El 88% expresaron que no se sentirían cómodos si sus colegas se enteraran que alterando los estados fue como la empresa obtuvo el préstamo, y el 12% afirmaron que no se sentirían cómodos si todos en la clase supieran que así fue como escribieron el ensayo. Los resultados anteriores evidencian que existe mayor flexibilidad de criterio con aspectos académicos que con los profesionales. Muy bien. ¿Ese es el último párrafo? Sí, señor. En esta versión, sí, señor. En esa versión. Muy bien. Quiero ver la versión final. Final. Esta es la que yo tengo, profe. Permíteme un segundito. Vale, tranqui. ¿Por qué? Porque es evidente que en esta versión falta algo. Quiero que me digan qué falta a partir de lo que hemos charlado hasta el momento mientras Pili busca la última versión. Incluso puede ser la versión en inglés. Profesor Fabio, por ejemplo. Señor, perdón, que es que no escuché muy bien. No, que identificamos en esta versión que acabamos de trabajar que falta algo. ¿Tú qué crees que es lo que falta? Ok. Bueno, pues sin ser experto en el tema, pero creo que faltó como un cierre con el cual se pueda, digamos que, traer alusión los referentes teóricos que ya han abordado sobre el tema y poder asociar si tiene algún grado de relación frente a los resultados que obtuvieron aquí en esta investigación. Aunque yo lo que siento es que faltó de pronto fue como hilar estos resultados obtenidos frente a la pretensión inicial. Pero digamos dejarlo ya como más claro. Me parece que ¿Estás viendo mi pantalla, Fabián? está cargando, profe. Vale. Ya. Listo, gracias, Fabián. Entonces, llamémoslo así, en la primera parte de esa sección pudimos hacer evidente un pequeñísimo resumen y se pusieron, llamémoslo, los resultados en diálogo con los referentes teóricos. Pero tú señalas un elemento muy importante y es posible que tanto en el resumen, en ese breve resumen que se intenta hacer al principio, no se especifique de manera clara cuál es el objetivo. Y segundo, no hacemos referencia a estos dos elementos fundamentales: las limitaciones y direcciones para futuras investigaciones y las implicaciones teóricas, sí, pero no en términos de la formación en ética de los contadores públicos. Muy bien, profesor Fabio, muchas gracias. A usted, profe. Pili, ¿encontraste una última versión? No, profe. En todas está ese párrafo como el último. Bueno, entonces, nuestro artículo ya fue aprobado en la revista. Técnicamente sí, profe. Hasta donde entiendo, sí, señor. Bueno.
Afortunadamente, pero un par nos podría haber hecho esa observación. ¿Es claro? Muy bien. Claro, profe. Listo. Sí, señor. Volvamos a la presentación. Listo, ya se ve mi pantalla, ¿cierto? Una buena manera de escribir las conclusiones es redactar una conclusión para el objetivo general y redactar una conclusión por cada objetivo específico que se planteó en la investigación. Eso le da mucha coherencia. Muy bien. Ahora, para finalizar, entonces vamos a hacer una síntesis o no tanto una síntesis, sino vamos a mostrar cómo funciona el proceso de sometimiento de ese artículo que ya lo tenemos absolutamente culminado, revisado, discutido. Entonces decimos, vamos a someterlo a una revista de alto impacto. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos decir del proceso de arbitraje editorial? Lo primero que debemos decir es que es un método. El arbitraje es un método utilizado en las revistas científicas con el fin de validar los resultados de la investigación de los artículos presentados. Para evaluar su publicación, este proceso permite que profesionales y pares del autor revisen la originalidad, calidad, metodologías de los artículos sometidos, dando sus comentarios y opiniones al comité editorial de la revista, con el fin de que los autores mejoren su manuscrito y el mismo pueda ser publicado. Y lo primero que uno tiene que señalar es que casi siempre nos van a devolver el artículo. Pero hay dos posibilidades. Una, que de frente, abiertamente digan, el artículo no cumple, es rechazado, ¿no? Y ahí pues tienen que haber errores metodológicos graves, puede haber plagio, puede haber que el tema no le llamó la atención al editor, no fue atractivo, no le pareció novedoso, etcétera. Y está ya una opción que es muy buena. Y ahí entra, y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero la mayoría de los artículos son rechazados. Solo una pequeña proporción es la que recibe un comunicado que dice aceptado con observaciones o ajustes, ¿no? Y pues uno procede a hacer los ajustes
que sugieren los jurados hasta donde sea posible, los evaluadores, los árbitros, y lo vuelve a enviar y posiblemente haya un nuevo reenvío, unos nuevos ajustes, hasta que después de unas 3 rondas de retroalimentación, 4 rondas en promedio, la revista te envía una comunicación donde dice el editor aceptó el artículo, verificó los ajustes y autoriza su publicación. Sin embargo, hay un proceso previo que es el paso del documento por el escritorio del editor. Allí un editor evalúa el manuscrito para juzgar si el documento se pasará a los árbitros de la revista o no. Es decir, antes de que llegue a los árbitros hay un editor. Y en esta fase muchos artículos reciben lo que se conoce como el rechazo de escritorio. El rechazo de escritorio es donde el editor elige no pasar el artículo. E incluso los autores pueden o no recibir una carta de explicación, sencillamente rechazado. Por eso la imagen, los 2 sellitos, aprobado y rechazado. El rechazo del escritorio persigue descartar rápidamente artículos no viables y brindar a los autores la oportunidad de buscar una revista más adecuada para su publicación. Básicamente someten cada artículo a 3 preguntas para describir si el artículo pasa, para decidir si el artículo lo paso a árbitros o no. El primero, ¿el artículo es adecuado para los objetivos y el alcance de la revista? El segundo, ¿es el contenido del artículo, revisión de literatura, métodos, conclusiones suficiente y el documento hace una valiosa contribución a la mayor cantidad de literatura? Y el tercero, ¿sigue el formato y las especificaciones técnicas? Si la respuesta es no a cualquiera de estas preguntas, el manuscrito recibe un rechazo de escritorio y no se presenta a los árbitros. Vale la pena señalar que en el caso de que se presente tal rechazo, no es tiempo de desfallecer, al contrario, es el momento de persistir. Existen varios ejemplos de investigadores de fama mundial que pasaron por rechazos antes de poder publicar sus artículos. Y algunos de esos artículos obtuvieron el premio Nobel. Motta en el 2019 nos muestra un claro ejemplo. Años después de ganar el premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1977, Rosalind Yalow mostraría con orgullo la carta de rechazo que recibió por parte de la revista de investigación clínica, donde los revisores se mostraban escépticos frente a la posibilidad de que los seres humanos pudieran fabricar anticuerpos lo suficientemente pequeños como para unirse a la insulina. Ella demostró que estaban equivocados y ahora el radioinmunoensayo es una técnica común utilizada para determinar los niveles de anticuerpos en el cuerpo y funciona básicamente liberando un antígeno marcado con un radioisótopo y lo rastrea alrededor del cuerpo. Es decir, esto que le pareció a un editor, a unos árbitros, una locura, en 1977 la evidencia empírica demostró que la doctora Yalow tenía razón y por esa investigación obtuvo el Premio Nobel de Literatura, el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Bien, ¿qué tal que ella hubiera desistido y hubiera echado a la basura su investigación? Es claro, entonces no, uno a partir, y esa es una de las riquezas del proceso de socialización con la comunidad académica y el proceso de debate. Si uno tiene argumentos sólidos y una metodología correcta, puede entrar en controversia con absoluta confianza que la evidencia empírica mostrará que la investigación tiene un sustento tanto teórico como
epistemológico y como empírico a partir de los datos. Hay evidencia empírica. Muy bien. ¿Cuáles son las generalidades de ese proceso? Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. De la misma manera, Barrios Aguirre sugiere un ejercicio interesante consistente en construir a partir del estado actual de su investigación sus metadatos, título, resumen, palabras clave y clasificación YEL, traducirlos al inglés y enviarlo a una de las siguientes páginas que son servicio de buscadores de journals, es decir, servicios de selección de revistas indexadas en Scopus. Entonces, por favor, necesito voy a colocar este enlace en el chat de nuestra reunión. Y entonces, por favor, en el que ustedes quieran, cada uno de ustedes, en el journal que ustedes quieran, o sea, en el buscador que ustedes quieran, no, que no es, perdón, denme un segundito. Muy bien, ya está compartido en el chat. Entonces, cada uno en cualquiera de esos es un buscador. Cada uno de ustedes va a escribir el título, el resumen y las palabras clave ahí en los espacios de esa. Tradúzcanlo, preséntenlo en inglés o si quieren en español, pero es más preciso el ejercicio en inglés. Lo traducen ahí con uno de los traductores y me cuentan qué revistas les aparecen. Es decir, ustedes al introducir esa información en cualquiera de esos buscadores, lo que el buscador le dice es, estas revistas estarían interesadas en publicar, en recibir su artículo. Y en ese sentido, cada uno de ustedes a lo que va encontrando nos comparte en pantalla esa revista que identificó. Esas revistas, porque les van a salir varias opciones. Entonces sugiero que el ejercicio, por ejemplo, en el de Elsevier, el Journal Finder de Elsevier, lo utilice Edward, que la profe Pili utilice el Springer, que el profe Fabián utilice
Dice Wally que el profe Ricardo también utilice el Server. A ver qué les da y me van compartiendo apenas tengan identificado, me van compartiendo el pantallazo. ¿Es claro el ejercicio? La profesora ya también puede ser por el de Wally, el último. Y visualizamos en cada uno el ejercicio. ¿Es clara la instrucción? ¿Les parece bien? Sí, señor. Muy bien. Entonces, un pequeño break mientras hacen ese ejercicio. Si quieres compartir pantalla, profe Pili, con lo que Bueno, profe. has encontrado. Ay, Listo. Espérame. Bueno, aquí. el profe Entonces, Ricardo también nos está compartiendo una imagen. Si quieres, bueno, vamos primero con Pili y luego Ricardo también nos comparte pantalla. entonces, en Springer, con el título del artículo y el resumen, bueno, aquí seleccioné área de educación, le había dado economía primero, entonces me da la orientación a los journals de economía. Cuando le doy educación, entonces me pone estos, por ejemplo, el Journal of Computing in Higher Education. Entonces, mira, perdóname, Pili, mira, Sigue, profe. mira que la información que nos entrega. ¿Cuánto tiempo se demoran el factor de impacto? Fíjate. El tiempo que se demoran en promedio en entregar la decisión, 65 días, que es relativamente corto, y mira la tasa de aceptación, 12%. Pues, y ahí ustedes pueden entrar también a la revista, identificar cuáles, ¿no? Los elementos, la política editorial. Sigamos. Bueno, está este journal, el journal de Maths, con un factor de impacto de 1,57, 123 días. Son como 4 meses larguitos. Y Así una tasa de es. aceptación del 10%. Aquí está esta, BMC, Medical Education. Bueno, aquí no aparece. No sé, profe. Sí, no tiene actualizada esa información, es decir, no es muy pero miren, por ejemplo, esta a partir de nuestra Sí, orientación desde profe. nuestro programa. Creo que es el La más revista, apropiado. bien, entonces uno aplica ese criterio y tiene una tasa de aceptación relativamente alta. Entonces, ¿uno qué hace? Vamos con este título, copia este título. ¿Este, profe? Sí, ¿El journal? sí. Espérate, profe, porque no me deja copiar. O dale clic y entra a la revista y ahora copia el título. Bueno, no, pero aquí. Sigue bajando. Sigue bajando. Muy Ya, bien. profe. Entonces, listo. Aquí está. Muy bien. Ahora entra a la página de Chimago. Con ese al principio. Ay, qué pena, profe. Tranquila. No. Sí, Mago. Ya. Listo, profe. Aquí. Sí, entra, por favor, ahí. Y ahora digita, pega el journal. Muy bien, el nombre de la revista y dale. Entonces, ¿qué nos dice? Holanda. Listo, sigue bajando, por favor. Pero no nos entrega mayor información sobre dale, no, porque ahí nos manda de nuevo. Bueno, no, mira. Entonces, fíjate
que nos dice el índice H. Muy bien. Pero no nos dice en qué Q está. Sí, señor. Sí, Sigue profe, aquí bajando. están los cuartiles. Muy Y el bien. índice SJR. ¿Cuartil está? Bajemos. Ven toda la información que nos entrega. Entonces nos dice, mira, Q1. 1. Es decir, y tiene un margen, un nivel de aceptación del 32%. Es decir, un Hay artículo probabilidad. que titulamos en Ecuador tiene darle continuidad a ese tipo de artículos con esa data nos da altas posibilidades de participar en esa revista. Entonces, señorita María del Pilar, líder de la sublínea de ética y educación contable, téngame muy presente esta revista donde podríamos estar postulando artículos desde esta sublínea. Claro que sí, profe. Muy bien. Profesor Listo, profe. Ricardo, gracias, Pili. Sí, señor, ya. ¿Me puede confirmar si está visualizando mi pantalla? Señor, Pues, coloqué la información de un artículo que presenté a la red de revisoría fiscal, lo traduje al inglés y pues me aparecieron esta fue la información que me apareció. muy bien. Entonces, arrancamos. Listo, decíamos, empezamos. Entonces, la revista de producción limpia. Esta revista, Señor, tu propuesta, este artículo tiene que ver con algo de medio ambiente. tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. Ah, muy bien. Entonces, fíjate que en ese Sí, sentido, señor. este journal puede ser. Muy bien. Sigamos bajando, por favor. Análisis de investigación sobre etiquismo. Bajemos. Revista internacional sobre educación management. De negocios. Sigamos. Bajemos. Esa es toda la información que... no, acá sigue. Dale. Logística, transporte. Revista escandinava de negocios. Marketing. Forecasting para estudios prospectivos. Management. Marketing and management. Uy, mira, Edward, ¿estás parando bolas? Edward, mira este journal tan interesante. Sí, aquí estoy. Mira este journal tan interesante como para investigaciones de tu perfil. Comportamiento organizacional y procesos de decisión humana. Miremos, 10 semanas, se demoran 10 semanas en publicar después de la decisión, 8 semanas, una tasa de aceptación del 10%, es fuerte, tiene un buen factor de impacto y un buen score de citas. ¿Ves? Entonces, esta puede ser muy buena candidata para ti. Ricardo, regresa a la primera, que creo que la primera es el...
Listo, profe, ya está en la primera. Listo. Entonces, sobre producción limpia. Fíjate que el tiempo de decisión es de 5 semanas y el tiempo de publicación es de 3 y tiene un ranking, una tasa de aceptación del 23% con un buen impacto de factor. Dale clic en la revista, porfa, Ricardo. Ahí en el título. Ahí. Muy bien. Bajemos, mira, entonces ahí ya dicen, ahí tú subir el artículo, etcétera, baja, porfa. Y entonces aquí, ¿qué nos dice? Citado score, muy bien. Baja, porfa. Baja, porfa. Baja. Muy bien. Listo. Entonces, ahora toma el título de la publicación. No, baja, sí, eso, toma el título. Muy bien. Y miremos también Holanda. Y miremos los cuartiles. A ver en qué cuartil anda. Ujú. Baja, porfa. Baja. Q1. Una excelente candidata, aunque fíjate que el porcentaje de aceptación es bajo, ¿no? O sea, de cada 10, muy bien. Ricardo, hazme un favor. Entonces, tenlo presente, pero ese ejercicio uno lo puede hacer con mucho más tiempo. Sí, claro. Arriba, Ricardo coloca en el buscador de Shimago, regresa. Y escribe revista Espacios. ¿Está mal escrita? Dale, solo. Muy bien. Listo. Espacios es una revista donde incluso el profesor Juan Carlos Ruiz y las chicas de las gallinas ponedoras sometieron un artículo, está en Q3, pero discontinuado en Scopus desde 2019. Pero esa decisión se tomó hace poco, esa decisión se tomó en el 2020. Sin embargo, sigue sumando como Q3. Bien.
Discontinuado en Scopus, pero sigue sumando como Q3. Muy bien. Gracias, Ricardo. Profesor Fabio. Profe, hay un problema de que es que estoy desde el celular. Ah, Me deja compartir. tranquilo. Profesora Haas. Profe, es que yo estoy aquí en la calle porque estoy acompañando a mi esposo a un holter, y estoy desde el celular. Qué pena con ustedes. Pero comprendieron la dinámica del Sí, ejercicio. sí, señor. Sí, señor. Profesor Eduardo. Ya estoy compartiendo mi pantalla. Está cargando un minuto. Entonces, el primer resultado, bueno, el primer inconveniente que encontré es que al ser el saver, las palabras clave es importante que estén anidadas o articuladas con la base de datos de palabras claves del journal. Sí. En ese sentido, pues las palabras claves no fueron exactamente las que usamos en el artículo de ética. Sin embargo, estos fueron los resultados. La citación de todas las revistas es de 10. El tiempo hasta la primera decisión es de 52 días o más. También se da cuenta para cada una de las revistas las Open Access, las revistas que son Open Access que requieren de suscripción o pago. La primera revista es Estudios de Diseño. La segunda, Perspectivas Críticas sobre la Contabilidad. Oído. ¿Cómo se llama nuestro grupo de investigación? Reflexiones alternativas de la disciplina contable. Esta es una de las revistas objetivo de nuestro grupo. Pilas con esta, ¿no? Pilas con esta. Allí, por ejemplo, mi gran amigo Fabián Quinché, que en este momento encuentra el programa de contaduría de la Fundación Universitaria de los Libertadores, acaba de publicar en esta revista, ¿no? Un artículo de revisión bibliográfica fuerte sobre perspectivas críticas de contabilidad. Fíjense, el tiempo para la primera decisión es relativamente corto, pero se demoran casi un año en publicar. Entonces, a ti te aceptan el artículo, pero entra en cola y en promedio prácticamente un año se demora la publicación. Muy bien, adelante, Edward. La siguiente revista es la Revisión de Contabilidad Británica para temas de educación contable. La siguiente es Revista de Educación Contable. Profesora Pilar. Lenguaje y Comunicación. Esto es por lo que es educación, salen estas otras. Por aquí había visto un momento, me llamó la atención. Revista de Economía Experimental y del Comportamiento. Esta está chévere. Quién sabe hasta qué punto ese ejercicio que hicimos de comparabilidad nos ayude. Dice Revista de Biología Humana Comparada. Ya, yo tengo que suscribirme a esa, a la anterior. Salió nuevamente en términos de egoísmo, el comportamiento organizacional y procesos de decisión humana.
Eso es fundamental. Esta de revista de pragmática, esta es norteamericana. Sí. Hay un filósofo norteamericano, Sanders Peirce, que es el padre de una escuela filosófica del siglo XX, que se llama El Pragmatismo. Esa es una muy buena revista. Pero es básicamente filosofía dura con lógica matemática, pero bueno. Psicología social experimental en términos de utilitarismo. Utilitarismo. Ya, profesor Fabio. Economía matemática. Upa. Ciencias sociales matemáticas. Teoría económica. Hay varias posibilidades. Varias posibilidades, ¿no? Muy bien. Entonces, en ese sentido, incluso uno puede comunicarse con esa revista de interés y uno manifiesta, oiga, mire, estoy desarrollando una investigación titulada tal y tal, está en proceso incipiente, pero quiero mostrar, llamémoslo, comunicarles mi intención de someter un artículo. ¿Puedo enviarles un prepaper? Un preartículo para que me den unas orientaciones. Se puede hacer. Pueden publicarlo en ResearchGate, ¿no? Donde reciben retroalimentación de otro, entonces dicen es un prepaper que quiero publicar, o incluso yo en ResearchGate tengo todo lo que he publicado y yo he recibido aportes, sugerencias, críticas de profesores, investigadores de buena parte del mundo, ¿no? Algunos norteamericanos, algunos europeos, algunos australianos, etcétera, que han manifestado, latinoamericanos, oiga, interesante, no estoy de acuerdo, ¿por qué no mira tal y tal? Oiga, sí, chévere, y uno entra ahí en contacto interesante. Muy bien, excelente. Ya entonces, cuando tengamos los metadatos y una versión inicial, uno lo puede foguear. Y es importante ese fogueo, ¿no? Ese compartir ideas y discutir posturas frente a eso. Muy bien. Usualmente se envía un manuscrito dirigido al editor y comentarios del árbitro. El editor puede aceptar, condicionalmente aceptar, sujeto a menores cambios, ofrecer otro, revisar y volver a enviar, o rechazar después de eso. Todo este proceso lleva más o menos medio año, pero incluso pueden ser más de un año, es la norma. Muy bien. ¿Qué tipos de revisión hay? Revisión ciega, donde los revisores no conocen el nombre de los autores o del artículo a revisar, pero posiblemente yo como autor sí puedo conocer los nombres de quienes me revisaron el artículo. Revisión doble ciego, donde ni los revisores ni los autores conocen quién está presentando y quién está evaluando. Y revisión abierta, donde revisores y autores conocen sus identidades. Esa ya poco se utiliza porque pues se han presentado prácticas poco éticas en ese término, ¿no? Se ha identificado, ¿no? Que un profesor en el 2020 reporta en su CEVELAC de Conciencias y en su ORCID 30 artículos. Uy, pero ¿cómo así que 30 artículos? Si uno se ve a gatas para escribir 1 o 2 al año, pues estos 30, pero ¿cómo? Ah, sí, entonces todos van en coautorías, entonces muchos piensan
erróneamente que conseguir financiación para una investigación eso los hace merecedores de participar y de que su nombre figure como coautor, ¿cierto? Entonces terminan publicando cualquier cantidad de gente en artículos donde no aportan, pero además bueno, y entonces yo te reviso, yo te apruebo, después yo voy a someterlo a esta otra revista, entonces postúlate como evaluador y me apruebas y apruebas a mi combo y a mi combo y a mi combo, y entonces pues por tal razón pues esa revisión abierta prácticamente hoy no se utiliza, ¿no? Lamentablemente considero yo que erróneamente los modelos de evaluación, el mismo modelo Scopus, Chimago, Colciencias, pues incurren en un error importante al pensar la investigación como una actividad industrial, porque entonces se hace para cumplir, se hace investigación o se simula hacer investigación para cumplir con un indicador y no para solucionar los problemas concretos de nuestro entorno inmediato, que es lo fundamental del ejercicio investigativo. Muy bien. Causas de rechazo. Primera, los autores no leen las normas para la presentación de artículos. Entonces, no, uno tiene que mirar las normas y cumplir estrictamente con las normas de citación y referenciación que propone la revista. El autor asume que las normas de todas las revistas son iguales. Falso. Si bien hay un estándar que es APA, no se aplica en todas las revistas. No se adjunta la declaración firmada de cesión de derechos. Falta de envío de carta de presentación del artículo. Presentar más páginas de lo indicado en las normas de la revista. Generalmente los artículos lo máximo que están recibiendo los journals son 20 páginas, incluyendo bibliografía y gráficas, ¿no? Presenta tipo de letra, tamaño de letra y espacio entre líneas que no están de acuerdo a lo indicado en las normas. Entonces es una lástima que descabecen un artículo brillante y que se queme porque el espacio lo presenté a doble espacio y las normas de la revista exigen que espacio sencillo, que los decimales no estén separados con comas, el artículo está diagramado tal como el autor lo ve publicado en la revista impresa, entonces lo presenta desde el formato Word o PDF en columnas, ese es un error. Falta de envío del nombre y dirección postal del autor. El título contiene el nombre comercial de un producto, el título contiene siglas de instituciones, se presentan nombres y completos o con las iniciales. Al final del nombre de los autores no aparece su filiación institucional, ¿no? No aparece la afiliación institucional del autor o faltan datos de la misma. El resumen tiene más palabras que los indicados en las normas. No está escrito en un solo párrafo. No figuran las palabras clave, no presenta abstract, no presenta keywords. El objetivo del estudio no está indicado al final de la sección introducción. Las tablas, fotos y gráficas están insertadas en el texto o no coinciden con la cantidad de llamados del texto. Las tablas son presentadas con más de 3 líneas horizontales. Las tablas presentadas son muy grandes con muy pocos datos significativos. Siempre recuerden que ojalá las tablas se limiten a estadísticas descriptivas. En las tablas de gráficas y figuras no aparece el título correspondiente. Perdón, no se indica la fuente de la foto o gráfico. No se adjunta el permiso para su publicación. Los números enteros no están separados de decimales por comas. La cantidad de llamadas en el texto hacia las referencias bibliográficas no coinciden con la cantidad de referencias de la sección de referencias bibliográficas. El llamado en el texto no coincide con la referencia señalada. Barrios Aguirre también señala como razón para el rechazo que existe una mínima o no muy clara contribución. Entonces,
porque siempre que se pretenda someter un artículo, reflexionar y pensar por qué es importante su pregunta de investigación. ¿Por qué es nuevo este análisis que estamos proponiendo? Otra gran razón para el rechazo es la mala escritura. Los documentos mal escritos confunden al revisor y oscurecen las contribuciones. Otras razones comunes para el rechazo incluyen: no es apto para la revista, las conclusiones que presentan no se desprenden ni de los datos ni del análisis de los mismos, referencias no citadas, conoce la literatura, pero los árbitros se enojan si ellos creen que su trabajo debería ser citado. No fue así. Uno muchas veces, y más cuando aplica revistas Q1, Q2, Q3, pues es muy posible que el árbitro, o no es muy posible, el árbitro es un experto en el tema, y el árbitro, si no se encuentra citado, pues ya se emberraca, dice, pero ¿cómo no me cita? Entonces, por eso es importante una revisión muy juiciosa de la literatura en bases de datos al momento de realizar el estado del arte. Por último, es necesario advertir que la tasa de aceptación en las revistas de alto impacto está por debajo del 10% en general. Es muy posible que en su primer intento reciba un rechazo. No es tiempo de desfallecer. Al contrario, es el momento de persistir. Muy bien, compañeros, un gran placer. Con esto terminamos esta propuesta de capacitación, de formación y de orientación, llamémoslo, dirigida hacia fortalecer nuestra ruta, ¿no? Con la idea de fortalecer nuestra ruta de investigación en nuestro programa, que, como ustedes son testigos y actores principales, pues la dinámica, afortunadamente, generada por el grupo Radco, ha venido creciendo sostenidamente 2017, 2018, 2019, 2020. Entonces, hemos hecho un gran trabajo y mis felicitaciones y agradecimiento a cada uno de ustedes por ese aporte que han hecho a ese proceso de consolidación, y este pues es un insumo que propende o busca pues contribuir en esa misma dirección. Muchísimas gracias, doctora Ariza. En nombre de todo el grupo de investigación RADCO, queremos expresar nuestros más sinceros agradecimientos por todo el tiempo y la dedicación para compartir todos sus conocimientos y experiencias asociados con el desarrollo de la investigación.